Hola mi querido Padawan, el año 1973 fue un punto de quiebre. Una sacudida global que resonó en cada rincón del planeta. Fue un año de crisis y de tensiones que pondrían a prueba la resiliencia humana, pasando por las tensiones energéticas que paralizaron al mundo. El 73 fue un año que nos obligó a redefinir el poder, la política y el control de los recursos. ¿Qué causó que tantas chispas saltaran al mismo tiempo en el mismo año? Desde los campos de batalla de la guerra de Yom Kippur hasta los golpes de Estado en América Latina. El planeta parece respirar con dificultad, sacudido por crisis políticas, cambios culturales y una juventud que exige más libertad. Mientras los viejos poderes se aferran con uñas al control, prepárense para un viaje al pasado que nos mostrará cómo el mundo estuvo al borde del abismo y cómo esos conflictos de hace más de 50 años siguen dándonos lecciones hoy. La tecnología casera aún era analógica, los televisores a blanco y negro seguían existiendo en muchos hogares y los teléfonos tenían cables. En las grandes ciudades, los taxis eran amarillos, los periódicos aún mandaban en la opinión pública, y la radio era compañera diaria. Pero en el fondo, algo hervía. La sociedad de 1973 estaba en una transición constante entre la guerra y la paz, el autoritarismo y la democracia, el vinilo y el sintetizador. El mundo en 1973 entre revoluciones. Rock y represión en Argentina. El peronismo regresaba. Juan Domingo Perón volvió al poder tras años de exilio en una nación profundamente dividida entre sectores armados de izquierda y de derecha. En junio, el regreso de Perón fue recibido con una masacre en Ezeiza, cuando facciones peronistas enfrentadas se tirotearon en el aeropuerto. La democracia argentina era un castillo de arena a punto de ser arrasado por la violencia. Año 1973. El mundo gira en un eje inestable. No estamos en paz, pero tampoco completamente en guerra. El estilo de vida de 1973, el escándalo Watergate que venía gestándose desde 1972, explotó en 1973. Ese año se descubrió que el presidente Richard Nixon había ordenado encubrir un espionaje político contra sus rivales demócratas. En Alemania, el canciller Willy Brandt continuaba su política de acercamiento al este. Mientras en el bloque soviético, la represión se mantenía firme. El asesinato del primer ministro Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, a manos de ETA, estremeció al régimen. Fue un atentado espectacular, volaron su coche blindado por los Eris en pleno Madrid. En lo que muchos vieron como el principio del fin del franquismo, la RDA Alemania Oriental y la RFA Occidental finalmente fueron aceptadas como miembros de la ONU. Un símbolo de que la división alemana era ya una realidad duradera. En mayo comenzaron las audiencias televisadas del Senado. Y en julio, un exasesor reveló la existencia de cintas grabadas en la Casa Blanca. El 27 de enero de 1973 se firmaron los acuerdos de paz de París entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Vietcong, en Pakistán. El nuevo líder Zulfikar Ali Bhutto buscaba reconstruir el país tras la traumática independencia de Bangladesh en 1971. The Rolling Stones seguían girando y causando escándalos. Y Elton John consolidaba su fama con Goodbye Yellow Brick Road. Stevie Wonder, Marvin Gaye y Curtis Mayfield escribían la banda sonora de una América negra que exigía igualdad. Estados Unidos retiró oficialmente a sus tropas. Pero la paz fue frágil, la guerra civil continuaría. Hasta 1975. Nixon se negaba a entregarlas y el país entero entró en una espiral de desconfianza política. El presidente sobrevivió al 73, pero su caída ya era inevitable. Se estrenó El Exorcista, de William Friedkin, una película que cambió el género del terror para siempre. El público salía de las salas desmayado, con vómitos y aterrados. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel el 6 de octubre. Coincidiendo con el día sagrado judío del Yom Kippur,
El cine estadounidense se alejaba del glamour para acercarse a lo crudo. Cortaron el suministro de petróleo y dispararon los precios. Nacía así la crisis energética global. La gasolina escaseó en Europa y Estados Unidos, y por primera vez las potencias sintieron que su poder tenía límites. Las primeras horas fueron devastadoras para Israel, que perdió territorio en el Sinaí y los altos del Golán. Pink Floyd lanzó su obra maestra The Dark Side of the Moon, un álbum que exploraba la locura, el tiempo, la avaricia. Cruyff ya era un genio. En el tenis, Billie Jean King venció a Bobby Riggs en el llamado Batalla de los Sexos. El futuro ya estaba en el bolsillo, aunque aún era gigantesco. Fue más que un partido, una declaración de igualdad de género. Las dictaduras crecían, pero también lo hacía la música, el cine y las voces de una generación que no quería callarse. Led Zeppelin lanzó Houses of the Holy mientras Queen comenzaba su ascenso con su álbum debut, pero con apoyo militar de Estados Unidos, el ejército israelí logró contraatacar. Al mismo tiempo, la Unión Soviética respaldaba a Egipto y Siria. 3 astronautas vivieron durante semanas en órbita, experimentando con la vida fuera de la Tierra. En septiembre, derrotó a Ken Norton en su revancha. Y el mundo sabía que pronto vendría una pelea épica con George Foreman. La tensión entre las superpotencias llevó al mundo al borde de un conflicto nuclear. Era una época en la que la vida cotidiana aún conservaba ese sabor post-60s, pantalones acampanados, peinados largos, colores psicodélicos, el humo de los cigarrillos flotando en cafés, bares y oficinas. Capítulo 1. América Latina en llamas. Chile. El 11 de septiembre, el hecho más estremecedor del año, ocurrió en Sudamérica. El 11 de septiembre de 1973. Chile vivió el día más oscuro de su historia moderna. Un golpe de estado militar, encabezado por el general Augusto Pinochet y apoyado en la sombra por la CIA, derrocó al presidente socialista Salvador Allende. Allende murió ese mismo día en el Palacio de la Moneda, defendiendo su mandato constitucional. Las imágenes del palacio bombardeado dieron la vuelta al mundo. Pinochet instauró una dictadura brutal que duraría 17 años. Miles de personas fueron desaparecidas, encarceladas o torturadas. América Latina entraba en una nueva era de dictaduras militares. Uruguay y Argentina-Uruguay también estaba sumido en la represión, la lucha contra los tupamaros. Una organización guerrillera urbana llevó al país a un estado casi militarizado. Capítulo 2. El mundo árabe y la guerra del Yom Kippur. En octubre, el mundo se detuvo con la guerra del Yom Kippur. El resultado no solo fue político y militar, los países árabes miembros de la OPEP decidieron castigar a las naciones occidentales que apoyaban a Israel. Capítulo 3. Estados Unidos y el escándalo Watergate. Mientras tanto, Estados Unidos enfrentaba a una crisis interna. Capítulo 4. Europa. Entre la Guerra Fría y el cambio, Europa Occidental vivía una relativa paz. Pero bajo la sombra permanente de la Guerra Fría, en España, la dictadura franquista se tambaleaba lentamente. Capítulo 5. Asia. Conflicto, dictaduras y armas nucleares. En Vietnam, la guerra parecía terminar. En Camboya, el régimen de Lon Nol seguía combatiendo a los Khmeres rojos. India realizó en secreto su primer test nuclear subterráneo, bajo el proyecto llamado Smiling Buddha. El equilibrio de poder en Asia comenzaba a cambiar. Capítulo 6. Música entre guitarras, revolución y psicodelia. En 1973. El rock dominaba el planeta. David Bowie, con su alter ego Ziggy Stardust, era ícono de lo glam y lo alternativo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el soul y el funk reinaban. Y por supuesto, no podemos olvidar a Bob Marley, que con su grupo The Wailers lanzó Catch a Fire, llevando el reggae jamaiquino al mundo entero. Capítulo 7. Cine y cultura pop. Nueva ola, ciencia ficción y denuncia. 1973 también fue un gran año para el cine. Hollywood empezaba a tomar riesgos. También se estrenó Serpico, protagonizada por Al Pacino, basada en la historia real de un policía honesto que denuncia la corrupción.
Mientras tanto, en Europa, el director sueco Ingmar Bergman estrenó Gritos y susurros, y en Francia, Jean Eustache revolucionó el cine con La Mamanette la Putain. La televisión comenzaba a ganar poder, programas como Couche con más H ganaban millones de espectadores. Capítulo 8. Deportes, triunfos, récords y leyendas en el mundo del deporte. 1973 fue un año de contrastes. En el fútbol, el Ajax de Ámsterdam, con Johan Cruyff, ganó su tercera Copa de Europa consecutiva, llevando el fútbol total a su máxima expresión. En América Latina, la Copa Libertadores la ganó el Independiente de Argentina, que empezaba su época dorada. Y en el boxeo, Muhammad Ali seguía en su lucha por recuperar la corona. Capítulo 9. Ciencia, tecnología y sociedad. En el espacio, el Skylab, la primera estación espacial estadounidense, fue lanzado ese año. Mientras tanto, la tecnología comenzaba su lenta invasión en 1973. Se realizó la primera llamada desde un teléfono móvil, por Martin Coupe en Motorola. Epílogo, 1973. Un año entre dos mundos. 1973 fue un año de divisiones, de despedidas y nacimientos, de guerras que se disfrazaban de paz que escondía nuevas guerras. La historia no se detuvo. 1973 fue solo un eslabón más en la cadena, pero fue un eslabón de fuego. Pero lo que está por venir es más desconcertante. Los próximos años siguen marcando y resonando hasta el día de hoy. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.